favores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, sabemos que estamos atravesando un tiempo difícil, y todos los que conocemos la Biblia sabemos que esto es el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice que en estos posteros tiempos vendrían pestes, y ahí está el cumplimiento de la palabra del Señor. Es decir, este problema que se está viviendo hoy en día no es sorpresivo para Dios. Para nosotros sí es de sorpresa, pero Dios, que tiene prefijados todos los tiempos, Él sí sabe por qué está aconteciendo todo esto. De todas maneras, creemos que también para la iglesia es un llamado de atención para que nos demos cuenta que la venida del Señor está cerca. Y para los amigos que todavía no se han convertido al Señor, este tiempo que se está viviendo también es un llamado de atención que Dios le está haciendo a las gentes por causa de su pecado. Porque la Biblia dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Todo esto que está aconteciendo es precisamente un llamado de atención de parte del Dios del cielo hacia los hombres, por causa de tanta maldad que hay, por causa de tanto pecado que hay. Y todo esto nos muestra aún la historia bíblica, como en los días de antes del diluvio. La Biblia habla de esos tiempos también, donde la gente estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y dice la Biblia: hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero hay algo ahí que también me llama la atención, y es que en medio de esa generación corrupta y cargada de tanta maldad y de pecado, Dios encontró a un hombre justo, a un varón que obedecía a Dios, un hombre que tenía temor de Dios. Y por eso Dios puso sus ojos en Noé, no solamente para guardarlo a él, sino también para preservar a su familia. Con esto quiero decir, mis amados hermanos, de que Dios sí protege a los suyos. Dios sí guarda a los suyos. Dios sí tiene en cuenta a los que le obedecen. Y así lo vemos también en los días de Sodoma y de Gomorra. Dios determinó también enviar un juicio sobre los moradores de aquellas ciudades, porque la maldad de los hombres también era mucha y había rebosado el colmo y la paciencia de Dios. Por tanto, Dios decidió también en aquel entonces enviar un juicio sobre los moradores de Sodoma y de Gomorra. Pero también vemos ahí, en medio de esas ciudades, había un hombre que la Biblia da testimonio que era justo. Este hombre llamado Lot, este hombre que no se conformaba con ver tantos hechos inicuos y tantas formas de maldad que existían en Sodoma y de Gomorra, sino que más bien dice la Biblia que este hombre Lot afligía su alma justa en aquel entonces, y Dios puso los ojos en Lot para que fuera librado y fuera librada también su familia de aquel juicio que Dios ya había decretado para Sodoma y para Gomorra. Es decir, mis amados hermanos, mis amados amigos, que Dios sí hace diferencia entre su pueblo
y los que no le obedecen. Y precisamente aquí encontramos a un salmo muy maravilloso, donde el salmista David, el hombre que está siguiendo a Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, este hombre, él está diciendo: Jehová es mi pastor. Es decir, David estaba seguro que él estaba siguiendo a su Dios y que el Señor era el que lo gobernaba, que el Señor era el que lo dirigía, que el Señor era el que podía conducirle a todo lo bueno, porque Dios siempre nos conduce a todo lo bueno. Y mire que él dice: me conducirá o me llevará a delicados pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué cosas hermosas, qué bendición que encontramos de parte de Dios en sus hijos. Cómo este hombre de Dios cree que nuestro Dios era poderoso para llevarlo a fuentes de agua, que nuestro Dios era poderoso para llevarlo a lugares donde él podía descansar, y él era poderoso, el Dios del cielo, para confortar su alma, para guiarlo por sendas de justicia. Y él decía: aunque yo ande de pronto en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es unas maravillosas palabras de este hombre de Dios. En este tiempo, cuando las gentes están con un temor, cuando las gentes están con un pánico, con un miedo que les ha sobrecogido por toda esta pandemia que viene haciendo daño y matando gente, mire cómo el salmista puede decir: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay una diferencia cuando uno pone su confianza en el Dios del cielo. Hay una diferencia cuando uno logra que nuestro Dios lo cubra con su presencia, y cuando no se tiene esta protección y cuando no se tiene este pronto auxilio. Pero aún más de eso, el salmista, él puede creer y es capaz de confiar en su Dios para decir que aún el Señor es poderoso para proveerle y para ponerle mesa delante de él, y para poder el Señor proveer todas en medio de las necesidades. Y por eso dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mis amados hermanos, en la Biblia uno encuentra no solamente este salmo, sino hay una cantidad de textos que nos habla de lo que Dios es capaz de hacer, y la seguridad, la protección, la provisión que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Pues el mismo salmista, él dice que, hablando de lo que es Dios para nosotros, sus hijos, el salmista dice: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Es decir, hay una cobertura total de parte de Dios para todos los que andamos en su obediencia a su maravillosa palabra. Y hay otro texto maravilloso que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será amparado. Mire usted cómo expresa la Biblia estas maravillosas expresiones del Señor. Él es como una torre fuerte donde se puede esconder el ser humano, y a él poder correr y en él poder ser amparado.
Cuando uno lee de pronto el Salmo 91, se da cuenta que Dios cumple su palabra, pero cumple su palabra en los que obedecen a Él. ¿Y por qué hablo que Dios cumple su palabra en los que obedecen a Él? Porque así precisamente es que lo registra este salmo. Mira que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo el abrigo del Altísimo significa habitar dentro de la obediencia a su palabra, dentro de esa agradar a Dios, porque solo el que agrada a Dios, solo el que teme a Dios, solo el que anda en la integridad del Señor es el que puede morar bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Y por eso el salmista, que era un hombre de Dios, él podía expresar estas palabras y él podía decir que el Señor era su esperanza, que el Señor era su castillo y que por tanto en el Señor podía confiar, que el Señor era poderoso para librarlo aún del lazo del cazador y de la peste destructora, y que él podía cubrirlo con las plumas y debajo de sus alas estaría seguro. Y no es que Dios tenga un plumaje o tenga unas alas, porque Dios es espíritu. Es un lenguaje figurado que utiliza el salmista para darnos a entender y para darnos a comprender la protección poderosa y grande que hay de parte del Señor para los que obedecen a su palabra. Y mire que dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es decir, hay una palabra de aliento para que no estemos medrosos, para que no estemos temerosos, para que no estemos angustiados, sino que esperemos en el poder y en la grandeza de nuestro Dios. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y mire el verso 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todas estas hermosas y preciosas escrituras encontramos allí en la palabra de nuestro Dios. Dice el salmista: el ángel de Jehová acampa o está alrededor de los que le temen. Mire eso, hermano, mire eso, amigo. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor, pero ¿de quiénes? De los que tienen temor de Dios. Es decir, que el que tiene temor a Dios se guarda para Dios, no practica el pecado, porque con el temor de Dios es que los hombres se apartan del mal, dice la Biblia. Entonces, por eso es que está esta escritura: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende el Señor del cielo. También encontramos en el Salmo número 27 una preciosa escritura donde el salmista dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Oh, maravillosa expresiones de grandeza y de poder en la
protección que tenemos de parte de nuestro Dios. El Salmo 46 nos habla de un amparo grande que tenemos en Dios. Nos habla de una fortaleza grande que tenemos en Dios. Y por eso el Salmo 46, el verso 1 y 2 y 3, dice la Biblia: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mire que dice: no temeremos, no temeremos, no temeremos. Eso solo lo puede decir un hijo de Dios. Eso solo lo puede decir alguien que anda en obediencia a la palabra de nuestro Dios. Recuerdo aquellas palabras que Jesús dijo en su tiempo, hablando de su pueblo, hablando de Israel y hablando de Jerusalén. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus polluelos? Así como, ¿cuántas veces quise juntaros, perdón? Así como la gallina junta a sus polluelos. Mire usted qué lenguaje figurado que utiliza el Señor para darnos a entender la protección y cómo el Señor a los suyos los cubre con su poder, cómo el Señor a los suyos los cubre con su maravillosa y hermosa presencia. Su maravilloso y hermoso poder está para cubrir a los suyos. En el Salmo 34 dice la palabra del Señor a partir del verso 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Estás atemorizado? ¿Estás de pronto con una angustia por lo que está viniendo a la humanidad? Mira, te recomiendo, acógete a lo que Dios dice en su palabra. Busca al Señor y Él te puede oír y Él te puede librar de todos tus temores. Y dice la Biblia: los que miraron a Él, ¿quién es Él? Jesucristo, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y Él le oyó y le libró de todas sus angustias. Oh, qué maravilloso es esta poderosa palabra. Y aún si seguimos leyendo, nos habla de que Dios es poderoso, no solamente para guardarnos, sino también para proveernos lo que necesitamos. La Biblia dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Así que, mis amados hermanos, clama al Señor, busca al Señor, humíllate bajo la poderosa mano del Señor, porque también dice la Biblia: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuánto te estás contrictando en estos días? ¿Cuánto te estás humillando al Señor? ¿Cuánta oración has elevado al Señor? ¿Cuánto tiempo has dedicado en ayuno, en oración, en ruego, en alabanza, en adoración a Dios? Porque este tiempo de retiro, de estar en casa, no es un tiempo para desperdiciarlo.
es un tiempo donde podemos enriquecernos espiritualmente, estudiando más la Biblia para conocer mejor a Dios y su palabra, buscando más la presencia de Dios para llenarnos más de Él, para equiparnos espiritualmente, para poder tener en Dios más de sus dones, más de su gloria, más de su poder, y poder mostrar al mundo que realmente en Dios está la única esperanza para este mundo que tanto lo necesita. Los que tenemos a Cristo, tenemos en Él o encontramos en Él grandes riquezas espirituales. Realmente tener al Señor es tenerlo todo. Y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Él es la esencia misma de la vida y de todas las cosas. La Biblia dice en Colosenses 2, verso 10, y vosotros estáis completos en Él. Es decir, que en el Señor hay una completa cobertura, y además de eso no nos falta nada, porque con Él lo tenemos todo. Sin Él es que no tenemos nada, pero con Él lo tenemos todo. Y como dice Filipenses capítulo 4, el verso 19, dice: mi Dios pues suplirá lo que os falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No temamos pues, pueblo de Dios, que nuestro Dios es poderoso. Así estemos en medio del encierro, así estemos en medio de la casa, creamos que nuestro Dios es poderoso para suplir todo lo que nos falta. La Biblia habla de las inescrutables riquezas de Cristo. No solamente en el Señor hay riquezas espirituales para sus hijos, sino que también hay riquezas espirituales. Y ya para terminar, quiero mirar ese maravilloso texto de Isaías, capítulo 32, donde precisamente allí habla la Biblia de mi Señor Jesucristo. Y hablando del Señor, mire lo que dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento. Mire eso, escondedero, o sea, escóndete en el Señor. Corre y refúgiate en Él. Corre y métete en Él. Él es escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Es decir, que nuestro Dios es tan poderoso que puede hacer brotar agua aún de en medio de un desierto, como lo hizo con Israel cuando estaban por el desierto y les faltó agua. Allí en medio del desierto Dios hizo brotar agua de aquella roca, de aquella peña, y le dio de beber a aproximadamente 2 millones de personas, porque la Biblia dice que salieron 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y dieron de beber a toda esa hermoso pueblo de Dios y también a sus ganados. Y la Biblia dice que la roca que seguía a Israel era Cristo. Cristo es esa poderosa roca, maravillosa roca, y dice que es como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Quiere decir que el Señor es esa roca grande, es ese peñasco grande donde podemos encontrar sombra, donde podemos encontrar refugio y donde podemos estar seguros en Él. Vamos a orar en estos momentos. Les invito a que invoquemos el nombre de Jesús y digámosle a Dios: Señor, alienta nuestra fe. Señor, añade fuerzas espirituales a nuestras vidas. Y Señor, salva a cada amigo que necesita ser salvo en esta hora. Jesucristo de Nazaret,
Usted es el Señor, el Dios grande. Te doy gracias porque me has permitido exponer tu palabra. Y en esta hora, Dios de toda la tierra, te ruego, Jesús de Nazaret, que fortalezcas y alientes la fe de tu iglesia. Y creamos que usted es poderoso para guardarnos y para suplir toda necesidad y todo lo que nos falte. Señor Jesús, fortalece espiritual cada familia de la iglesia y obra poderosamente, Señor del cielo, en medio de este mundo que no te conoce, para que puedan ellos ser salvos y mirar la grandeza, la omnipotencia, la omnipresencia y la grandeza de usted, mi Señor. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos.